crecer, avanzar, preguntar. Yo creo que una de las mejores maneras en las cuales uno puede crecer cuando uno está en procesos de aprendizaje es con las preguntas o, o las inquietudes que uno tenga acerca de los temas, ¿no? Me corresponde dictar una clase que a mi modo de ver es muy importante, muy importante. Es un tema bien especial, de hecho que el sábado trabajamos algo de eso, con la cuestión de la apologética. Tengo entendido, y para pues darle orden a la clase, tengo entendido que no todos los que están hoy están el sábado. ¿Es así? O sea, hay personas que están hoy pero no están viendo clases de maestría, ¿cierto? Entonces, siendo así, pues tengo que dar una breve introducción acerca de lo que es la apologética, agradeciendo a su asistencia fiel y a su asistencia a esta clase por medio de Meet y acá los que están presentes. ¿Listo? Entonces, quiero que por favor los que están el día sábado estudiando, me imagino que tienen sus notas ahí ya preparadas, su cuaderno de notas, su agenda, lo que sea. Entonces nos cuenten, vamos teniendo el micrófono listo, Hecticor, por favor, para que, para que tengamos acá, te agradezco mucho, tengamos acá también la participación de los alumnos que están en el auditorio. Y también de los que están en Meet. Entonces alguien que esté en Meet, quiero que nos recuerde dos palabras importantes que vimos el sábado, para entrar así como en materia y trabajar con la misma sintonía, porque si no de pronto yo voy a empezar a dar algunos conceptos y hay gente que dice, no pastor, pero ¿de dónde sacó eso? Pues de la clase del sábado. Listo, entonces alguien que sea del día sábado de maestría, que por favor nos diga qué es apologética. Y ahorita voy a ampliar más el término, lo voy a ampliar más, pero de lo que enseñé el sábado lea sus notas y cuéntenos qué es apologética. Alguien que levante la mano en Meet, por favor. Esperen, un momento. No, yo empecé al revés la clase. Vamos a orar. Buenas noches. Espérame un momento, por favor. Vamos a orar primero, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, sí, porque es que a veces uno entra así como acelerado y como que no. Esa no es la manera. ¿Listo? Vamos a orar. Eh, ya está prendido el micrófono? Felipe, dirígenos en una oración para comenzar la clase, por favor. Amén. Dios Todopoderoso, Padre amado, en esta hora nos presentamos delante de ti, Espíritu Santo, para pedirte, Padre amado, Señor, que tu presencia, Señor, tanto aquí en el auditorio, Señor, como en aquellas personas que están en sus hogares, Señor, sea descendiendo, Señor, para revelación y conocimiento de tu palabra, Espíritu Santo, Señor. Que todo lo que aprendamos en esta noche, Señor, no sea solamente de conocimiento humano, Señor, sino que vaya más allá del conocimiento espiritual, Señor, que alimente nuestra vida en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, abre el conocimiento que nos diste a cada uno de nosotros para que tu palabra sea establecida en nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús y la pongamos por obra. Amén. Y amén. Amén. Gracias, Felipe. Buenas noches, Dios las bendiga. Felipe, Marcela y la hermana, ¿cómo te llamas? Francia, que no se me olvida, amor, ¿me acuerdas? Que se me olvidan siempre los nombres. Muy bien, ahora sí alguien aquí en el Meet que por favor nos dé la indicación y el concepto que vimos el día sábado de lo que es la apologética. ¿Qué es apologética? Ahorita lo amplío más, pero ¿quién quiere participar? Levantando la mano, por favor. Listo. Muy bien. Jefferson Pisa, cuéntanos, por favor, Jefferson. Buenas noches para todos. Es el estudio de todas las religiones. ¿El estudio de qué, perdón?
De las religiones. De la defensa. Sí, señor, el estudio de la defensa de las religiones. Andrés Embus, amplíanos más el concepto. Yo hablé de muchas más cosas el sábado. Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Es defender principios claros y concretos de cualquier religión. Ok. ¿Qué más hablamos? Otra persona que quiera participar, por favor, que nos quiera decir qué es apologética. ¿Nadie más? El resto son del miércoles nomás. Listo. Bueno, vamos a ampliar un poquito el concepto en esta noche. Es importante entender que la apologética no es como muchos conceptos que nosotros aprendemos en teología, no es un concepto netamente bíblico. No es que usted va a encontrar en algún versículo de la palabra apologética. No, la palabra apologética es un término, viene de un término griego que es apología. ¿Listo? Y este término tiene que ver puntualmente o hace referencia a una declaración formal en la que se presentaban cargos contra alguien en un tribunal. Se analizaban pruebas, se decidía culpabilidad o inocencia del acusado. Entonces ahí tenía que ver mucho con la reputación del acusado, con la defensa. Es muy similar. Si hablamos de apología, es muy similar a lo que hacen los abogados hoy en día. Un abogado defensor lo que hace es una apología, hace una apologética, una defensa de los valores y de la moral de su defendido, a quien está cubriendo como abogado. Pero la apologética tiene muchas ramas. Y cuando hablamos de apologética nuestra, estamos hablando de apologética cristiana, pero también hay muchos tipos de apologética donde se defienden otras religiones. Puntualmente lo que nosotros vamos a aprender es nuestra defensa de nuestra fe, ¿ok? Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo preguntaba el sábado también, yo no sé si a usted alguna vez le han debatido su fe. Yo creo que si no todos, la mayoría de nosotros nos han debatido la fe. Yo estoy muy feliz, yo llevo 25 años de ser cristiano. Yo hoy quiero compartir un testimonio que tiene que ver con esto, porque yo creo que a veces la mejor defensa de la fe es el poder de Dios. Y yo llevo 25 años de ser cristiano donde en mi familia tuve persecución, o sea, hablando de que me echaban de la casa por ser cristiano, hablando de que hablaron mal de mí, hablando de que se levantaron en mi contra, hablando de tantas cosas que uno vive, hablando de burlas, hablando de que tuve que irme a vivir un cuartico ahí chiquito, muy joven, 17, 18 años, por muchas situaciones familiares, solo, sin saber qué hacer en la vida, hablando de que quise ser un hombre de Dios desde los 17 años, porque sabía que esa era la respuesta para mi vida, pero eso no causó buena, decimos nosotros, ¿no? En buen colombiano, no causó buena vibra en la familia. Toda la familia prácticamente se me vino encima, empezando por mi papá. Fue muy duro. Han pasado 25 años y hoy yo puedo declarar el poder de Dios y todos en la familia saben que yo le sirvo a un Dios verdadero, a un Dios poderoso. El día de hoy recibimos la noticia después de una palabra profética que fue enviada de parte del Señor por su pastor, el pastor de esta iglesia y el director de este seminario bíblico. Ahí tengo el video, lo tenía guardado para hoy. Yo sabía que en algún momento iba a ser tan feliz de poder testificar esto, fruto de que mi mamá sufrió un cáncer. El cáncer llegó a nuestra familia desde el año antepasado y empezó a tocar varias vidas, varios familiares. Y mi mamá estaba todavía muy temerosa. Y en el aniversario número 6 de nuestra iglesia el año pasado, invitamos al pastor David, él lanza una palabra hacia mi mamá diciendo que se va a sorprender y que va a glorificar a Jesús por su sanidad completa. Hoy
totalmente sana para la gloria de Dios, totalmente sana. Yo creo que nadie puede contrarrestar eso. O sea, por más, hoy no vamos a hablar mucho de ateísmo, lo de ateísmo es para el sábado, pero por más ateos y por más gente que no crea y por más gente que quiera hacerte sentir mal por tu fe y por más gente que diga que tú solo vienes a la iglesia a darle los diezmos al pastor y que tú eres el pastorcito y que tú eres el lambeladrillos y todas esas cosas que nos dicen, siempre nos van a atacar. Qué bueno que nosotros entendamos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿no? Sino contra entes espirituales. Y que hay personas que se dejan utilizar, lastimosamente, por esos entes espirituales. Llámense como se llame, ahorita no entro en esa profundidad en cuanto a eso. Pero qué alegría me da a mí hoy poder mandar ese video y mandar lo que dice una doctora familiar nuestra y lo que dice la EPS de que mi mamá, dijo la familiar nuestra que pues, estudió medicina y demás, dijo lo que dice acá puntualmente es que no hay cáncer, ya. No, yo saltaba en una pata, yo duré como una hora, ahorita al mediodía, más de una hora ya orando, cantando, adorando a Dios por ese milagro. Pero definitivamente nos van a atacar. Yo llevo 25 años siendo cristiano y llevo 25 años siendo atacado. Ahora comienza otro proceso de ataques también, de personas externas de la iglesia que le dicen a uno, usted es un mercader de la fe. ¿Se ha escuchado esa expresión? Lastimosamente por algunos pastores que de pronto no hacen las cosas bien. Siempre va a haber una pequeña mancha en el cristianismo y entonces a todos nos llaman igual y eso me parece triste. Entonces alguien me escribe hace pocos días, usted es un mercader de la fe porque me quiero llevar a un grupo de 40, 50 personas a un retiro espiritual de la iglesia y de otras iglesias y quiero tener ese tiempo y lo que ese que dice que yo soy un mercader de la fe no sabe es que a algunas personas me las voy a llevar gratis, no les voy a cobrar nada y a otros les estoy cobrando la mitad del precio y que todo lo hacemos en la iglesia por amor, como muy seguramente usted en su iglesia también ve que su pastor lo hace. Pero siempre vamos a ser atacados, los pastores somos atacados, los líderes de la iglesia somos atacados. Eso ha pasado, está pasando y seguirá pasando. Vamos a recibir ataques de parte del enemigo por parte de personas que van a querer aminorar nuestra fe, destruir nuestra fe, acabar con nuestra fe. Entonces vamos a hablar puntualmente de apologética cristiana, es una defensa de algún tipo de religión. En este caso de nuestro cristianismo, obviamente sabemos que no somos una religión, pero para el mundo sí lo somos. Escúchenme bien, quiero empezar por acá. La apologética no es tarea del pastor solamente. O sea, el pastor o líder espiritual de cualquier congregación no es el principal o no es el único responsable de defender la fe en Cristo, de defender la fe bíblica, de defender la fe en Dios. Todos los hijos de Dios estamos llamados a defender nuestra fe. También hablaba el sábado, y estoy recapitulando muchas cosas que me sirven para hoy, y es que es muy importante que entendamos que no solamente el pastor o el líder, todos debemos defender la fe cristiana y defender nuestros principios y valores, sino que es bíblico que esto suceda. Cuando tú lees Mateo capítulo 5 y habla Jesús acerca de las bienaventuranzas, algunas de las bienaventuranzas Jesús dice, bienaventurados sois cuando sean perseguidos, maltratados, vituperados por causa de la fe y cuando ustedes mientan en contra de ustedes y digan cosas y todas esas cosas y todas esas bienaventuranzas. Siéntanse felices, dice Jesús. Y uno dice, Dios mío, qué difícil es cuando por ser cristiano te echan de la casa siendo muchacho y que a uno le digan siéntase feliz es como un poquito denso, ¿no? Un poquito complicado. Muy bien, entonces es una tarea de todos, es una tarea de todos. En el sentido más amplio de la palabra, apologética, ya les dije, viene de un concepto griego que es apología, y
podría denominarse de la siguiente manera: es un discurso de palabra o escrito en defensa o alabanza de alguien o algo. Lo voy a volver a repetir. Es un discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de alguien o algo. Ahora, es muy importante recordarles que hacer apologética no es pelear. Yo no hago apologética para demostrarle al mundo entero que yo sé más que ellos. Usted no está en esta clase para llenarse de herramientas para coger mañana al tío que se la está, no quiero utilizar la palabra, que la está molestando con M, porque usted viene a la iglesia los domingos, y cogerlo y decirle: ahora sí tengo herramientas, tío, y y usted es un hijo del diablo, y por qué. No, nosotros no estamos llamados a ganar guerras, estamos llamados a ganar almas. El problema de algunos es que quieren tener herramientas espirituales, teológicas, bíblicas, para ir a ganarle los debates al tío o a la tía Conchita que está en contra de su fe. No es para eso, pero sí tenemos la responsabilidad de defender lo que el Señor nos ha dado, nuestros principios, nuestra integralidad. Es importante que lo hagamos y que tengamos estas herramientas. Muy bien. Definitivamente en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que hubo varios escritores bíblicos. Los escritores, por ejemplo, y ya vamos a ver eso, ya voy a profundizar un poco más. Pero por ejemplo los escritores de los evangelios, ya vamos a profundizar, ya voy para allá, insisto. Ellos escribieron su evangelio también como una defensa de su creencia, una defensa de lo que ellos consideraban era algo por lo cual ellos podían dar hasta su vida. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pablo, en varias de sus cartas y de sus escritos, también Pablo determinaba en muchos momentos no solamente la defensa de su fe y de Cristo, y ahorita vamos a ver varios pasajes que tienen que ver con eso, para entrar bien en profundidad bíblica, pero también él defendió muchas veces su ministerio, porque el ministerio de Pablo fue atacado muchísimas veces. Cuando tú lees, por ejemplo, las cartas a los Corintios, te das cuenta que Pablo tiene que defender su ministerio, porque aún, y escúcheme bien, aún dentro de la iglesia cristiana lo estaban atacando y estaban aminorando su ministerio y estaban diciendo que él no era un verdadero apóstol. Tremendo. Que aún sea la misma iglesia la que ataque a sus pastores, que aún sea la misma iglesia la que quiera destruir un ministerio y que digan: ese señor es un mentiroso, ese no es un verdadero apóstol, ese no por aquí, ese no por allá. Yo creo que es algo que vivieron los apóstoles, se ha vivido a lo largo de la historia cristiana, lo vivimos hoy en día y se seguirá viviendo. Yo quiero preguntarle a alguien aquí en el auditorio, 2 personas que me respondan y nos cuenten su historia, por favor, corto. Ya saben cómo es conmigo. Bueno, yo nunca he dictado clases los miércoles, pero de pronto si has estado los sábados, yo trato de ser lo más puntual y lo más organizado posible en la clase para no irnos por las ramas. Entonces no quiero que me cuenten el testimonio de cómo conocí a Jesús y en el año 84 yo tiraba piedras a la iglesia. No es eso. Y se me secó la mano, no. Sino que cuando usted conoció a Jesús, y al conocer a Jesús, ¿cómo ha sido los ataques? ¿Quién lo ha atacado? ¿Cómo ha sido en el colegio, en la universidad, en la familia, en el trabajo? Cuéntenos su historia, cuéntenos su testimonio. ¿Alguna hermana que quiera participar? Bueno, listo, Felipe. La hermana Francia. Yo pensé que iba a hablar, hermana. ¿Qué? Hágale. Ya les dio miedo. Están quedando grabados en YouTube. ¿Alguna? No quiero obligar a nadie. Bueno, algo corto. Francia. Yo hice mi oración de fe cuando tenía como 21 años, Yes. o sea, hace más de 20 años, pero Ya realmente nos ahí no contaste conocí a Jesús, ahí no lo conocí. Ya nos contaste tu edad y todo. Bueno, Dale.
No lo conocía ahí, pero alguien me invitó a una iglesia y yo fui, hice mi oración de fe. Yo claramente el Señor deja ahí su semilla. Uno queda con esa semillita y dice, wow, Eso. lo que sentí, ¿no? Pero realmente en el 2017 el Señor vuelve y me llama. Ya no me llama con cuerdas de amor, sino ya me llama con una situación difícil. Pero sí, realmente desde el 2017 y hasta la fecha, toda mi familia ya no me apetecen, Dios ya mío. no me llaman, Ya no me apetece, ya esa no palabra me, no la había escuchado. ya no dicen, hija, ven a almorzar aquí el domingo. No, Dios o sea, y se reúnen mis 5 hermanos, pero a mí me dejan. Entonces sí, realmente uno siente el rechazo y sí, O sea, bueno, en tu la palabra lo dice, ¿no? en tu familia son uña y mugre y tú eres el mugre. Exactamente, yo soy el mugre, a mí no me convidan, hacen todos los diciembre 24, 31, a mí, ay no, ella debe estar allá con el cuento en la iglesia. Tremendo, tremendo. Entonces sí, se vive Listo. el desprecio y el rechazo. Otra dama, cuéntenos su testimonio. Dios los bendiga. Puntual, puntual, puntual. Por causa de servir y buscar de Dios, perdí la pareja que tenía porque me puso a escoger o yo o su Dios. Uy, Dios mío. Entonces le dije, pues me quedo con Dios y hace 16 años que respiro solo para Él. O sea, usted le dijo chao. Sí, Chao. sí, porque a veces, y eso fueron unas luchas muy tremendas y como decía mi hermana Francia, tengo hermanos en otras congregaciones o de una secta, mejor dicho, digámoslo así. Ok. Y ellos me hacen la guerra. Yo soy como el punto aparte de ellos. Tremendo. Y ahorita estoy trabajando con ellos, pero me tratan como no familia y me hacen la guerra aún allá en el trabajo y hasta de ladrona y cosas así entre la misma familia. Pero me gozo porque dice el Señor que nos gocemos cuando por la causa de Cristo seamos aborrecidos y vituperados. Y yo digo, Señor, no son ellos, es el enemigo. Listo. Felipe, cuéntanos tu triste historia. Dale. Estamos en Mujeres al Límite, entonces ahora sí entremos con los hombres. No mentiras, no, cuento que mi triste historia, Sí te han perseguido por causa de Cristo, sí ha pasado. en estos momentos estamos siendo reatacados realmente como pareja, como esposos. Es una situación muy difícil, pero pues sé que Dios dará la victoria, sí, en muchas áreas. Y no, así que digamos un ataque así fuertesísimo, el que estamos viviendo. Ok, de parte de familia o trabajo. o No, qué? bueno, lo vamos a contar. Es que, te voy a resumir Sí, rápido. resumir. Compramos un lote y el lote nos lo metieron como con muchos dueños, realmente no lo sabíamos, ¿sí? Entonces, ahorita salió una señora diciendo que también es dueña del lote, entonces eso al principio nos pegó unas amenazaderas con unos malandros de por allá arriba, entonces estábamos siendo como atacados por esa área. Mi suegra pues está contactando mucha gente, entonces pues es un ataque muy fuerte para nosotros porque realmente lo conseguimos con mucho esfuerzo, ¿sí? Fue realmente lo que nos unió en el propósito de Dios, como decir, nos casamos, ¿sí? Eso. Entonces es como Satanás diciendo, sí, esto fue lo que los unió, pues esto lo va a ser lo que los va a separar y nosotros no, va a ser lo que nos va a unir más en el nombre de Jesús, Ok. ¿sí? Entonces es como un ataque muy Tremendo, fuerte para nosotros. Tremendo. Alguien acá en el MIT que nos cuente su triste y amargada historia. ¿Quién levanta la mano? Una sola persona. Mi en esposa. MIT. Y ahí ya terminamos, porque si no, ya se me va el tiempo. Estoy con el tiempo justo. ¿Quién en MIT que haya sido perseguido por la causa de Cristo desde que se convirtió? Cuéntenos. Los sábados se interactúan más. Hoy están, no sé si están haciendo la comida de pronto en este momento.
Por acá, Alejandra, cuéntanos tu historia. Rápido, así, al punto. Profe, una persecución más grande fue cuando conocí a Cristo y me fui a casar. Mi mamá nunca asistió a nuestro matrimonio y tampoco los papás de mi esposo. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío, entonces quedaron mal casados porque toca la bendición de los papás. No, mentiras. Qué fuerte, qué fuerte. Sí, duro. Eso fue una broma, ¿no? Y no dice que digan que tremendo. Sí, pastor, tranquilo. Listo, muy bien. Yo creo que todos, sin lugar a dudas, tenemos que aprender a defender nuestra fe. Escúchenme esto. La apologética es el desarrollo de la habilidad de defender letras mayúsculas correctamente la verdad cristiana. Es una responsabilidad de cada creyente. Les dije que anotaran correctamente la palabra, porque hay gente que no defiende correctamente su fe. Como les decía ahorita, hay gente que se encarga de debatir y pelear y aquí yo soy el que gano. Esto no es para ganar batallas ni guerras, sino para ganar almas. Muy bien, eso es muy importante que lo entendamos. Siempre vamos a ser objeto de reclamaciones y de ataques directos. La fe cristiana siempre ha sido atacada. De hecho, que la fe cristiana es la fe que ha sido más atacada en el mundo entero desde que nació. No el budismo, no el judaísmo, no el hinduismo y otros ismos y otras religiones, no. La fe cristiana ha sido la más atacada desde que inició con su creador. ¿Quién fue el creador de la fe cristiana? No puede ser que no sepan quién fue el creador de la fe cristiana. Jesucristo. Pues Cristo. Jesucristo. O sea, vamos a nivel 1 de discipulado. Cristo fue el más atacado. Y de ahí para arriba los apóstoles. Y de ahí para arriba toda la iglesia. Toda la iglesia hemos sido atacados. Nosotros, de hecho, que acá en Colombia no tenemos unos ataques tan frontales, pero con lo que está pasando en el Catatumbo y cosas así, y esas amenazas aún, y lo voy a decir, no me importa, del mismo gobierno en contra de la iglesia, uniéndose con las esferas de la guerrilla, pues sí estamos viviendo un ataque. La iglesia es atacada, el cristianismo es atacado. Lo que pasa es que aquí en Bosa, en Soacha no lo sentimos tanto, acá somos muy libres. Pero debemos aprender, a aprender. Muy bien. Quiero que leamos un pasaje de la palabra. Primer libro de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a proyectarlo en la TLA, Héctor, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 17. Mire lo que dice la palabra, la santa palabra del Señor. Esa es la TLA, listo, leámosla acá. Pero si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, Dios los bendecirá. No le tengan miedo a nadie, ni se asusten. Sigamos. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Sigamos. Pero háganlo, mire la clave acá en el verso 16, está en la primera frase. ¿Cómo hay que defender a Cristo y a su palabra? Pero háganlo con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Verso 17. Si Dios así lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal. Devolvámonos un poquito al versículo 16, please. Quiero centrar mi atención en este versículo porque me parece tan interesante. ¿Qué dice el apóstol Pedro? ¿Se debe o no se debe defender la fe? Se debe defender. Pero la clave está en el versículo 16.
pero háganlo con amabilidad y respeto. De hecho que Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Hay un versículo por ahí que dice, yo soy manso, pero no menso. ¿Cierto que eso dice la Biblia? Más de uno ya iba a decir, no. Ahí salen los amenistas, a todos le dicen amén. No, eso no dice la Biblia. Eso se lo inventó por allá una hermana que tenía una piedra que día y dijo, yo soy mansa, pero no mensa. Y pum, le pegó un cachetadón al marido. No, eso no dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es lo que dice Jesús. Sí, en Segunda de Redimidos 4:8 o Segunda de mi abuela 4:9. No, eso no dice la Biblia. La Biblia enseña lo que Jesús enseñó. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero también Jesús expresó lo siguiente: sean mansos como... No. Corderos. Sean mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Mire que Jesús nos manda también a ser astutos. Tienen que ser dos claves en nosotros que queremos defender nuestra fe. Seamos mansos, acá lo dice Pedro, amables y respetuosos, pero seamos astutos. Y usted está en esta clase para recibir astucia. Mire lo que sigue diciendo: pórtense bien. Por algo será que Pedro le dice a la iglesia que se porte bien, porque a veces no se porta tan bien. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo. Escuchen, mire esta clave tan importante: para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes, al ustedes portarse bien, les dé vergüenza en esa cara, que les dé vergüenza de lo que dicen. O sea, podríamos empezar la clase de apologética, ya dejé la introducción a un lado, con que la iglesia no debe dar la cabida, no debe dejar la puerta abierta para que la gente hable mal de nosotros. Porque podemos tener todas las herramientas para defender nuestra fe que estamos aprendiendo sábados y miércoles, todas, pero si nuestro testimonio no es el correcto, muy seguramente sí vamos a tener, o más bien, la gente va a tener mucha tela por cortar de la iglesia. A mí me decían pastorcito, lambeladrillos. Estábamos en reuniones familiares y en la Coca-Cola me echaban trago. Me hacían cosas feas, me decían cosas horribles. Han pasado los años y la gran mayoría de mi familia tiene un respeto muy grande hacia mi persona hoy en día. El que alguna vez me echara de la casa, llamado José Ignacio Bermúdez, mi papá, un hombre de esos antiguos, de esos rudos, de esos difíciles, me dijo estas palabras: yo prefiero un hijo ladrón que un hijo evangélico. Me dijo, se larga y ta. Hoy en día es un gran amigo mío. Y a pesar de que no profesa la fe cristiana, es un amigo mío, mi papá, a quien honro y respeto el día de hoy. Lo bendigo y lo valoro. Pero en un inicio no fue así, fue muy difícil. ¿Sabe qué he aprendido a través de los años? A ser amable y respetuoso. Pero han habido momentos en que he tenido que ser confrontativo y demostrar no con mis palabras, sino con mis actos, una buena apologética. Es decir, que lo que la gente dice que soy yo, con palabras mentirosas y lisonjeras, cuando vengan y se puedan meter a mi rancho y puedan conocer mi vida, se dan cuenta que es todo lo contrario. Oiga, lo que dijeron de Alex Bermúdez no es la verdad, es todo lo contrario, es un ejemplo. Es un ejemplo de esposo, es un ejemplo como padre, es un ejemplo como pastor, es un ejemplo como hijo, es un ejemplo. Mire cómo lo dice la Reina Valera del 16. Estoy centrando la enseñanza en el 16. Gracias.
teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Esas dos palabritas son claves acá: la murmuración y las calumnias. Eso es algo con lo que vamos a tener nosotros que luchar por el resto de nuestra vida cristiana. Siempre va a haber gente que va a murmurar de nosotros, y siempre va a haber gente que va a calumniarnos, es decir, a decir cosas que no son verdad. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Muy bien. Muy bien. Vamos a entrar un poquito más en materia bíblica, hablando del tema de la defensa de la fe. Y como les decía ahorita, no somos solamente nosotros los que tenemos o sufrimos por calumnias y murmuraciones y persecuciones, sino desde el principio de la iglesia. La iglesia cristiana, nuestra fe ha sido la más perseguida. Si usted recuerda, Jesucristo fue perseguido. ¿Sí lo recuerda? ¿Y quién persiguió? ¿Quiénes fueron los principales perseguidores de Jesucristo? Su propio pueblo, encabezado por religiosos fariseos. Su propio pueblo. ¿Cómo es posible que este carpintero, hijo de José y hijo de esa cualquiera María, así se lo decían en la cara, porque para ellos Jesús era producto de una relación fornicaria antes del matrimonio con José? ¿Cómo es posible que este venga a decir que es un profeta? ¿Y cómo es posible que este venga a decir que es Dios y que Él tiene el poder para perdonar los pecados? Y Jesús decía, pues para que sepan que tengo poder para perdonar los pecados, le digo a este paralítico que se ponga a saltar y que ande. Y los dejaba sanos, al paralítico y a los fariseos, a todos los dejaba sanos. Es impresionante cómo desde un comienzo nuestra fe ha sido atacada, y cuando ya Jesús parte de este mundo y se va a la ascensión y a sentarse a la diestra del Padre para estar intercediendo por cada uno de nosotros y para estarnos preparando morada para algún día estar con Él en el cielo, pues la persecución vino para la iglesia. Yo quiero que vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. En la Reina Valera. Hechos 1:8. Yo le digo a los muchachos de la iglesia, así a la velocidad de la luz, colóquenlo en la pantalla. Hechos 1:8. ¿Qué pasó? ¿No está Hechos en la Biblia? Listo. ¿Qué? Eso, gracias. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Uno se emociona con versículos así, ¿sí o no? Pero con el siguiente no se va a emocionar tanto. Aquí hay una encomienda, aquí hay un trabajo. Dice que la iglesia iba a ser investida de poder. Habían unos 12 o 11, porque ya uno se había quitado la vida, y habían unos 500, una primer congregación en el aposento alto. Y viene una promesa de parte de Jesús y les dice, pero recibiréis poder, pero no poder para ellos, sino poder para cumplir una tarea. Y el poder del Espíritu Santo era para ser testigos empezando Jerusalén, que era la ciudad donde ellos habitaban, en Judea, que era el territorio más amplio, digamos como un departamento, si lo viéramos acá en Colombia, en Samaria, es decir, ya salían de su región, de su país, iban a ir hasta donde los samaritanos, que los consideraban perros, pero allá tenía que llegar el evangelio, y dice la Biblia, hasta lo último de la tierra, fue la encomienda de Jesús.
Entonces yo me imagino la emoción, yo me imagino las ganas de ser investidos del poder del Espíritu Santo. ¡Qué power! Vamos a lograrlo, vamos a ir, vamos a hacer, vamos a ganarnos al mundo entero. Pero pasó algo. Esto está en el capítulo 1. Capítulo 2, nace la iglesia en Jerusalén. Después de la predicación del apóstol Pedro, más de 3.000 personas se convierten. Pasa al capítulo 3, pasa al capítulo 4, pasa al capítulo 5, pasa al capítulo 6, pasa al capítulo 7 y la iglesia no ha ido ni a Judea. Se quedaron en Jerusalén. O sea, la encomienda no la estaban haciendo. No fueron a Judea, no fueron a Samaria, y mucho menos estaban yendo hasta lo último de la tierra. Estaban cómodos en la iglesia. Entonces vamos ya no a Hechos 1:8, sino a Hechos 8:1. Y mire lo que dice la Biblia. Y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución, subraye la palabra persecución con rojo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿en dónde? ¿En dónde estaban? No habían ido ni a Judea, ahí lo dice, se quedaron en Jerusalén. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, ahí sí fueron a Judea, y Samaria, salvo los apóstoles. ¿Sí encuentra ese juego de palabras en estos dos versículos? Tremendo, ¿no le parece a usted? Porque a veces nosotros los cristianos nos quejamos por la persecución. Es inevitable, yo ya les dije, es inevitable. Y yo creo que estoy hablando aquí con gente madura, estoy hablando con pastores, con apóstoles, con profetas, con líderes de la iglesia, con servidores del altar. Estoy hablando con gente madura. Usted no está en clase de discipulado, usted está en un seminario bíblico. Usted va a ser perseguido, se porte bien o se porte mal, por el simple hecho de ser cristiano. Usted tiene el rótulo acá, cristiano, evangélico, nacido de nuevo, usted va a ser perseguido. Pero mire que a veces hay persecuciones que nosotros nos ganamos. ¿Por qué a veces nos ganamos persecuciones? Por desobedientes, por no hacer caso. Porque es que Jesús dijo, ustedes van a ser investidos de poder para tocar en la alabanza y cantar lindo. ¿Sí? Para levantar un ministerio y llenar los templos de gente. ¿Sí? No, la orden es puntual. La ciudad, o bueno, el barrio, la ciudad, el país y hasta lo último de la tierra. ¿Saben por qué la iglesia ha tenido que sufrir persecución sin tener que vivirla? Se las han ganado. ¿Por qué? Por desobedientes. Porque en Hechos 1:8, ¿qué le dijo Jesús a la iglesia? Cuando sean llenos del poder del Espíritu Santo, váyanse, por favor. No acumulen gente. Envíen gente. La iglesia no, la verdadera iglesia cristiana, escúchenme bien, y estoy hablando de un tema apologista. La verdadera iglesia cristiana no está llamada a acumular gente en las iglesias. La verdadera iglesia cristiana está llamada a entrenar gente en sus iglesias para enviar gente a otros lugares donde no hay iglesias. ¿Me hice entender o no? Eso es una verdadera iglesia cristiana. Yo doy gloria a Dios por las iglesias que tenemos en nuestro país. Colombia es una nación bendecida. Yo doy gloria a Dios por aquellos pastores que han podido lograr tener unos templos hermosos, unos santuarios para que la gente vaya y se congregue y adore a Dios en comunidad, donde mucha gente llega. Gloria a Dios, yo no estoy diciendo que del todo eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que si yo como pastor, escúchenme esto, si yo como pastor no soy un hombre estratégico y no soy un hombre líder y no estoy capacitando a la gente y entrenando a la gente para que ellos vayan y sigan haciendo la obra, no soy un verdadero apóstol, no soy un verdadero siervo del Señor. Y tarde o temprano va a llegar la persecución.
Tarde o temprano, si no cumplo Hechos 1:8, se va a tener que cumplir en mi vida Hechos 8:1. Mire lo que pasa aquí en Hechos 8:1. Una gran persecución contra la iglesia que estaba reunida en Jerusalén. Yo me imagino, somos una gran familia, cómo nos amamos, vendimos todas nuestras cosas para que todos viviéramos en unidad, todos iguales, somos hermanitos, nos amamos. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, lo que estoy diciendo es que esa comunidad y ese amor y esa presencia del Espíritu Santo y esos milagros que ellos recibían y esa doctrina tan hermosa que ellos tenían, otra gente en el mundo la necesitaba y la gente se estaba muriendo sin Cristo. ¿Qué tuvo que pasar? Que se levantara un Saulo y otros perseguidores para matar hombres de Dios, para matar predicadores y para que se levantara una gran persecución en contra de la iglesia, y ahí sí se fueran a las malas a Judea y a Samaria. Entonces, o por las buenas o por las malas, pero la persecución va a venir. Y la voluntad de Dios se va a tener que hacer realidad. Dios mío. A mí me gustaría de pronto que algún pastor acá en la clase, antes de continuar, me disculpan, yo no tengo el conocimiento de todos los que sean pastores en la clase, me gusta honrar a los siervos de Dios. Pero algún pastor o alguna pastora, algún siervo del Señor que esté a cargo de una iglesia como pastor principal, de pronto haya vivido una situación donde en su iglesia haya habido una persecución fuerte. Siendo pastor hayan querido cerrar tu iglesia. Siendo pastor hayan querido destruir tu iglesia a punta de mentiras y de murmuraciones. No sé si aquí en la clase haya un pastor que haya tenido que vivir una experiencia similar a lo que estoy preguntando. Por favor, levante su mano. ¿Quiénes son pastores? Claudia Almanza, ¿quién más, Héctor? Gracias, ayúdame con eso. Melanie también es pastora. Y Alexander, pues yo, ¿no? Entonces no sé si alguna de las pastoras que nombré ahí de pronto pueda contar alguna historia o sepan de algún ministerio que haya vivido o algún líder que haya vivido una situación difícil en su iglesia, de persecución, de mentiras, de menosprecio, de cosas así. ¿Alguien puede contarnos su testimonio, por favor? Mi amada pastora Melanie Pineda, sí es pastora, ¿cierto? Sí. Bendiciones, pastora, te honramos. Cuéntanos, tienes 3 minutos. Melanie. Amén, pastor, gracias por dejarme participar. Sí, señor, claro, nosotros tenemos un testimonio muy grande como familia. Nosotros, para la honra y gloria del Señor, tuvimos una iglesia que salió del barrio Jazmín y luego pasó para el barrio Santa Isabel. Allí nosotros hicimos una iglesia junto con mi esposo, nuestra familia creció, salió de nuestra casa con 120 personas y pues nosotros estábamos comenzando el ministerio, no teníamos mayor experiencia, pero llevamos otros pastores a que nos colaboraran y estos pastores, mi esposo fallece y estos pastores empezaron contra nosotros con una persecución terrible hasta hacer salir casi a 70 personas junto con nosotros y quedarse con la iglesia después de que mi esposo falleció. Entonces fueron 2 duelos terriblemente grandes para nosotros y para nuestra familia, porque después de 6 meses fallecido mi esposo, estos pastores se apoderaron con su familia y los introdujeron ya en los ministerios, sacaron a mis hijos que eran líderes de alabanza y maestros y bueno, una serie de acontecimientos que fueron atroces después de la muerte de mi esposo. Entonces tenemos esa experiencia que aún todavía nuestros hijos no quieren saber nada de iglesias ni de pastores. Ese es el testimonio por el momento, amado pastor. Tremendo, Melanie, gracias por compartirlo, muy fuerte.
muy tremendo eso. La iglesia fue atacada aún por mismos cristianos, ¿no? Tremendo. Muy bien. Como les venía diciendo, desde el periodo apostólico, anote eso, el periodo apostólico, han habido controversias, han habido menosprecios y han habido aún persecuciones a la iglesia cristiana. En el primer siglo, quiero leer esto que me parece muy interesante y por favor anote esta frase. Los textos bíblicos se escribieron por una causa apologética concreta, sobre todo los evangelios, y ya los vamos a ver, porque desde el primer siglo la iglesia ha tenido que aprender a defenderse. Los textos bíblicos del Nuevo Testamento, muchos de ellos, se escribieron por una causa apologética concreta. Vamos a ver, por ejemplo, los 4 evangelios. Miremos, por ejemplo, el evangelio de Mateo. Esto es muy importante que tú lo tengas en cuenta. Es muy importante que lo tengas en cuenta, que cada uno de estos evangelios tiene un propósito. Bueno, todos los libros de la Biblia tienen un propósito, y de ese propósito principal y de ese propósito específico se desprenden otros propósitos, por supuesto que sí, pero siempre hay un propósito principal. Miremos, por ejemplo, el evangelio de Mateo. El evangelio de Mateo, a diferencia de los otros, bueno, aquí y estoy hablando un poquito de exégesis, pero hay que entender que cada uno de los evangelios se complementa uno con otro, ¿ok? Hay cosas de Juan que no están en Marcos y cosas de Marcos que complementan a Lucas, y entendamos eso. Son unos complementos, los evangelios se complementan el uno al otro. El evangelio de Mateo, por ejemplo, Mateo, espero recordemos quién escribió el evangelio de Mateo. Pues Mateo, que fue un publicano, discípulo directo de Jesús. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran los recaudadores de impuestos, era gente odiada por su propia nación, eran personas odiados por los mismos judíos. Y Jesús lo llama, y él deja el tema de la recaudación de impuestos y decide seguir a Cristo. Y Mateo tiene una perspectiva diferente a los demás, su perspectiva es mesiánica. Él muestra a Jesús como el Mesías prometido a los judíos. Mateo escribe su evangelio puntualmente para los judíos, para mostrarles que Jesús es el Mesías prometido. De hecho, que en el evangelio de Mateo hay un pasaje que usted va a encontrar que para algunos, cuando uno comienza la vida cristiana y uno no tiene una perspectiva amplia, espiritual y bíblica, es un pasaje aburridísimo, donde está la genealogía de Jesús. ¿Sí lo ha leído? Entonces Mateo empieza a describir, y viene de tal, y viene de tal, y viene de tal, y viene, y uno lee y lee, pero ¿eso de qué me sirve? O sea, esto sí es palabra de Dios, esto sí me ayuda, ¿de qué me sirve esto para mi vida cristiana? Porque es que Mateo tiene un plan claro en su escrito, y es mostrar que desde mucho tiempo atrás Jesús es el Mesías prometido, y lo muestra aún a través de la genealogía. Está mostrando Mateo que Jesús sí fue el Mesías, porque los judíos no creían que Jesús, o no creen que Jesús es el Mesías prometido. Aún lo siguen esperando. Por eso serán los primeros engañados cuando venga el anticristo, porque él para ellos se mostrará como el Mesías. Entonces Mateo tiene una perspectiva mesiánica. Su escrito es para defender, y eso lo vamos a hablar el sábado más, lo voy a ampliar un poco más cuando hablemos de la defensa de Cristo, pero él tiene una perspectiva mucho más amplia. Él abre el panorama a los judíos diciéndoles: hey,
yo sí quiero defender a mi Cristo. Ese que me encontró por allá recaudando impuestos para los romanos, ese que me llamó, ese al cual seguí por 3 años y medio, ese que vi cómo lo maltrataron, ese que vi cómo lo injuriaron, cómo lo pegaron, cómo destruyeron su carne y lo llevaron a la cruz, yo lo vi resucitado, yo sí sé que Él es el Mesías. Pero su carta era para los judíos. Por eso hay asuntos que tú encuentras en Mateo que para nosotros suenan un poco como, por ejemplo, la genealogía, o sea, a nosotros que nos interesa tantos nombres, pero para ellos sí es importante. Marcos, por ejemplo. Marcos tiene otra perspectiva de Jesús, y es que él reconoce a Cristo como el siervo sufriente. Y contrario a Mateo, su evangelio y su escrito no es para los judíos, sino la necesidad de llevar el evangelio a los gentiles. Mire que cada evangelista tenía una mirada diferente, tenía unos lentes diferentes, se ponía unas gafas diferentes. Mateo, ¿para quién escribía? Para los judíos. Entonces todo su escrito es enfocado a enseñarles a judíos. Pero Marcos es un muchacho que no fue un discípulo directo de Jesús, sino fue un discípulo de discípulos, ¿ok? Entonces Marcos fue un muchacho que alguna vez se fue con Pablo y otro evangelista por allá a una misión, y entonces Marquitos no le fue bien, porque se dio cuenta que servirle al Señor era muy duro, se devolvió llorando para la casa, era un joven, y entonces Pablo dijo, ese muchacho no me sirve. Aquí en el ministerio yo necesito gente fuerte, gente dura. Acá los líderes de esta iglesia tienen que ser de raca mandaca. Aquí, ¿cómo así que va a renunciar al ministerio? Vaya, era un hombre duro. Pero Marcos era un muchacho inexperto. Marcos era un muchacho emocional. ¿Y qué hace Marcos? Renuncia. Dice, no, pastor, yo no sigo en el ministerio, esto es muy duro, esto es muy difícil. Yo no pensé que servirle al Señor fuera esto. Yo mejor me hago a un lado. O hay una controversia entre Pablo y el padre espiritual de Marquitos. ¿Y qué pasa con Marcos al pasar de los años? Madura. Madura tanto que el mismo apóstol Pablo dice en una de sus cartas, hágame un favor, mándenle a decir a Marcos que venga, porque lo necesito, porque me es de mucho provecho para el ministerio. Ese muchacho ya creció, ya maduró. Y ya sanamos las cosas con Marquitos, a pesar de que fue tan difícil al principio. Me porté un poco rancio, un poco duro con él, pero el muchacho tiene llamado, tráiganlo. Y Marcos se encarga de recopilar información, porque él tiene un llamado misionero. Mire que Mateo, su enfoque son los judíos, pero Marcos, su enfoque es más amplio, son los gentiles, él tiene un llamado hacia afuera. Entonces él empieza a recopilar información, y por eso tú te das cuenta que el libro de Marcos es una enseñanza y una defensa de Cristo, escúchenme bien, como siervo sufriente. Lo muestra como el siervo sufriente, y muestra que la gente, no solamente en Judea, sino en el mundo gentil, para los griegos, necesitan conocer, ellos necesitan también conocer a Jesús, a pesar de que allá también había persecución. Entonces es lo que hace recopilar información, por ejemplo, de Pedro. Entonces, Pedro, ven, apóstol, enséñame, ¿y cómo fue tu caminar con Cristo? ¿Y qué enseñanzas te dejó? ¿Y qué milagros hizo? Y no sé qué, Y entonces la perspectiva de Marcos es hacia afuera de Judea, porque él tenía una mirada misionera. Aquí abro comillas, es muy diferente, escúchenme bien, es muy diferente la mirada pastoral de la mirada apostólica, de la mirada misionera, de la mirada evangelística. Nosotros los pastores, ¿cuál es nuestra mirada y nuestro mayor esfuerzo? Ayudar a crecer y a edificar la iglesia. Nos centramos en el cuerpo, en la iglesia local que el Señor nos ha entregado como pastores. El misionero mira más allá, el misionero ama la iglesia, por supuesto, pero ¿qué está mirando después? Está mirando hacia afuera. Yo me quiero ir para el Amazonas, pastor. Es gente que no se puede quedar quieta. Son esos evangelistas que dicen, pastor, dígame qué más hay que hacer, pastor. Yo quiero ir a ese pueblito donde no hay pastores, yo quiero ir al Amazonas, yo quiero ir
bueno, algunos son más gomelos, quiero ir a Miami, pastor, allá es el sol, la brisa. Tienen una mirada amplia. Les pica sentarse en la iglesia. Esos son los que termina el culto y pastor, póngame a hacer algo, por favor, que me estoy desesperando. Ese era Marcos. Ese era Marcos. Para Marcos, la necesidad del evangelio para los gentiles era muy importante. Pero miren a Lucas. Lucas documenta un recuento histórico muy confiable sobre los sucesos alrededor de Cristo. Lucas tampoco fue un discípulo primario de Jesús. Lucas fue un discípulo de discípulos. Posiblemente su pastor y su líder espiritual fue el apóstol Pablo, posiblemente. A mí me gusta mucho utilizar esa palabra para no asegurar cosas que a veces no se pueden asegurar históricamente. Posiblemente fue un discípulo de Pablo. ¿Y a quién le escribe Lucas? Y recuerden quién era Lucas, era un médico. Era un médico, y vayamos a Lucas capítulo 1, por favor, busquémoslo rápido. Lucas capítulo 1, en la TLA, si eres tan amable. Versículo 1 al 4, mire lo que dice. Muy distinguido amigo Teófilo, usted bien sabe que muchos se han puesto a escribir informes acerca de las cosas que han pasado entre nosotros. Las escribieron tal como nos las contaron quienes estuvieron con Jesús desde el principio. A ellos Jesús los mandó a anunciar su mensaje. Yo también he estudiado con mucho cuidado todo lo sucedido y creo conveniente ponerlo por escrito, tal como sucedió, esa frase, tal como sucedió. Así usted podrá saber si le han contado la verdad. Mire estas características tan bonitas que tiene Lucas en su escrito. Lucas era un médico. Lucas era un científico. Lucas no era un pastor. Lucas no era un apóstol. Lucas era un médico discípulo. Y él dice acá, empezando su carta, empezando su evangelio, le está escribiendo a alguien. Hay algunos teólogos que dicen que Teófilo no era ni siquiera una persona, sino era un grupo de personas. No lo puedo asegurar, posiblemente, pero tal vez era un grupo de personas a las cuales les escribe Lucas en su tiempo, que están siendo perseguidos por su fe. Y Lucas se pone en la tarea de recopilar toda la información y ponerlo por escrito, de toda la información acerca de Jesucristo y su mensaje. Entonces él hace una tarea de detective y habla con el apóstol Pedro y habla con la mamá de Jesús, con María, y habla con sus hermanos y empieza a recopilar información para establecer la fe a unos creyentes que están siendo perseguidos por su fe en Cristo y afirmarlos en la fe. Posiblemente fue así, o posiblemente fue alguien muy distinguido de su época llamado Teófilo. Posiblemente un hombre que necesitaba afirmar su fe. Este Teófilo posiblemente necesitaba afirmar su fe. Déjeme a mí quedarme con que no era un hombre, sino que era una iglesia. Una iglesia que estaba siendo perseguida y necesitaba, por medio del escrito de Lucas, tener argumentos para defender su fe y para afirmar su fe. Porque escúchenme bien, la apologética no es solamente para defenderme cuando me atacan. La apologética también sirve para yo mismo convencerme de cosas de las cuales a veces no me estoy convenciendo. Porque cuando viene la persecución, uno lo primero que quiere es renunciar. ¿O no nos ha pasado? Uno dice, no, a mí me vendieron otro cuento. A mí me dijeron que yo le entregaba mi vida a Cristo, que yo me bautizaba, que yo empezaba a ir a la iglesia todos los domingos juicioso, que yo empezaba a diezmar, que yo empezaba a servir en la iglesia y que mi vida iba a ser color de rosa y que todo iba a ser maravillas y flores y besitos. Pero me he dado cuenta después de unos meses y unos años
que esta vaina es dura y que ser un cristiano verdadero es demasiado difícil. Y la verdad, pastor, tengo muchas ganas de no volver a la iglesia, porque esto es muy complicado. Mire que es muy difícil, pastor. La verdad, pastor, gracias por tenerme en cuenta. Gloria a Dios. Qué chévere. Pero es que la situación en la casa no mejora. Cada vez que llego de la iglesia, duro. Llevo, ¿qué prueba, pastor? Por eso ese cuentico de esa secta brasileña de hace años de venga a la iglesia, compre la florecita y pare de sufrir, ese cuentico está mandado a recoger. Si nos vendieron un evangelio así, grave. No, a veces el sufrimiento es más grande por ser cristianos. Entonces Lucas tiene que escribirles. El libro de Lucas es un evangelio muy apologético. Le está diciendo, y yo me quedo con eso, yo me quedo que era un pueblo. ¿Por qué entonces Lucas escribe puntualmente a un amigo llamado Teófilo? Es que si descubrían que había una iglesia por ahí, si él escribe a la iglesia de tal lado, a la iglesia de tal otro, a la iglesia de la despensa, a la iglesia de Suacha, y está siendo perseguida, y descubren ese WhatsApp, ¿qué hubiera pasado? Ah, en ese lugar hay una iglesia, les vamos a caer con toda. Entonces Lucas tenía que ser muy estratégico, y por eso supuestamente le escribe a un Teófilo, pero no lo puedo asegurar, posiblemente. Tremendo. Todo el informe, todos los informes, toda la información que recaudó Lucas era para que este pueblo tuviera argumentos. Escúchenme bien, argumentos, no solamente para defender su fe en contra de sus contradictores y perseguidores, sino argumentos para que su propia fe no se aminorara y siguieran en los caminos del Señor y no se fueran a perder. Y termino con Juan, y escucho a algunas personas que me gustaría saber qué están aprendiendo el día de hoy. Juan apunta, el Evangelio de Juan apunta a la real humanidad y a la deidad de Cristo. Juan nos muestra a Jesús en toda su humanidad, pero también nos muestra a Jesús en toda su deidad. Sobre todo si consideramos hoy que cuando Juan escribió esta carta, este evangelio, había una cantidad de herejías circulando por ahí en las iglesias, lo que llaman los estudiosos las herejías tempranas, herejías como el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Es una doctrina que salió de la iglesia. De hecho, todas las herejías salieron de la iglesia. Y el gnosticismo, diferente al agnosticismo, ¿no? Eso yo lo estoy enseñando el sábado. Pero el gnosticismo es una doctrina filosófica y religiosa que lo que hace es decirle a la gente, perdón, Dios mío, es decirle a la gente que tener un conocimiento humano es prácticamente lo mismo que tener un conocimiento divino. Es una doctrina falsa que se levantó dentro de la iglesia. Ya ahorita les voy a explicar un poquito más acerca de eso. Pero escúchenme bien, hubo herejías tempranas en la iglesia cristiana. Y Juan se ve en la obligación de escribir su carta, de escribir este evangelio, esta primera carta, porque él escribió otras más cortas y otra más extensa, como fue el Apocalipsis. Estamos hablando de Juan el apóstol. Él sí fue un directo seguidor de Jesús, un seguidor primario de Cristo. Él sí comió con él, durmió con él. Él sí caminó con él durante 3 años y medio y según lo que dice el escrito bíblico estuvo hasta el último momento en la cruz. Cuando Jesús le dijo, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, estaba hablando de Juan. Él era el que estaba recostado en el pecho de Jesús. Él era ese ejemplo de adorador.
Fue ese Juan el que escribió el libro de la revelación del fin de los tiempos. Y lo hizo con una intención, escribir su evangelio. La intención era contrarrestar las herejías, no solamente el gnosticismo, sino muchas otras que se estaban levantando dentro de la misma iglesia. Pastores que ya no estaban predicando una doctrina saludable para la iglesia, que estaban enseñando cosas abominables, que estaban alejando a la gente de los caminos del Señor. Ahora yo quiero hacer una defensa hoy también, porque hoy en día, escúchenme bien, hoy en día muchos de nosotros los pastores tenemos que sanear las orejas, la mente y el corazón de nuestras ovejas. Yo he tenido que sentarme con miembros de mi iglesia y decirle: mija, yo te recomiendo que no sigas escuchando a ese pastor por redes sociales, porque es un hereje. Me gustaría recomendarte que no escuches más a este artista cristiano, porque es solamente eso, un artista, y hace rato perdió su esencia de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Te quiero recomendar que tengas mucho cuidado, porque si para ese artista le da lo mismo escribir canciones blancas, como se conocen, es decir, que no se sabe si es para Dios, si es para la novia, si es para la esposa, si es para el hijo, canciones blancas, o aún grabar con artistas mundanos que son hijos del diablo, que están arrastrando gente a lo malo, a lo equivocado. Y si ese hombre no tiene el temor de Dios de grabar con esa persona con el argumento de que estoy evangelizando, y pasa el tiempo y ninguno de esos artistas está en la iglesia comprometido, yo digo, eso no es de Dios. Son argumentos humanos para de pronto para captar más la atención y grabar más y de pronto tener más dinero. Yo tengo que ser muy claro en esto y con algunos hermanos de la iglesia decirles: hey, ojo con lo que escuchas. Sanea tus oídos, sanea tu mente, sanea tu espíritu. Suena bonito, se escucha bonito, pero es herético. Suena bonito, dicen las cosas muy bonitas, es más, predican mejor que uno, llaman la atención de las personas en las redes sociales. No quiero dar nombres, yo creo que si somos personas de Dios, tenemos al Espíritu Santo y estamos centrados en la palabra, uno tiene la capacidad de discernir que sí y que no. Yo creo que hoy tenemos con suma urgencia que defender nuestra fe aún de mismos pastores que son herejes. Cuando yo estoy predicando en la iglesia, yo les digo amén o ayayay. Aquí en Filipos, ¿cómo es lo que utiliza el apóstol Borges? A mí me dijeron. No, yo digo, no, a mí sí no me importa meterme en problemas. En hartos me he metido por decir la verdad en la cara a la gente. Ya no hay amenes, yo digo amén o ayayay cuando digo esas cosas como esta. Hoy estoy enseñando y quiero dejar claridad en algo, mis amados. Quiero dejarles claro que a veces nosotros los pastores tenemos que defender a nuestras ovejas con uñas y pata y palo de herejes y decirles: no sigas escuchando a esa persona, ten cuidado. Después de la pandemia 2020, la proliferación de las redes sociales en las iglesias creció muchísimo. No es malo, no es equivocado. Tenemos nuestro canal de YouTube o la página de Facebook, la fanpage en Facebook, nuestro Instagram, TikTok. ¿Y para qué? ¿Para qué lo hacemos? Mire, yo le quiero decir algo a usted. ¿Sabe por qué yo tengo un canal de YouTube en Casa de Paz? Para que los hermanos en Cristo, yo tengo dos propósitos. Uno, para que los hermanos en Cristo de nuestra congregación de Casa de Paz, allí en Bosa, tengan la facilidad de volver a repetir el mensaje.
para que anoten, para que escriban, para que crezcan, para que avancen. Ese es el primer propósito. El segundo es evangelístico. Hermanos, compartan el mensaje para que otras personas también conozcan a Jesús. Pero mi propósito no es que Felipe y la esposa me escuchen a mí y se vayan de Filipos a congregarse conmigo. Ese no es mi plan. Ese no es mi propósito. Sí, es un ejemplo. Mi propósito no es alcanzar a otros cristianos. Mi propósito es edificar a la iglesia que el Señor me dio a mí y poder evangelizar con eso. Porque de repente hay gente que no va a la iglesia, pero alguien le mandó el link y escucha ahí la palabra. Ahorita antes de venirnos para acá estábamos haciendo una visita a una familia en Patio Bonito que asiste a nuestra iglesia. Y esta familia nos dice: pastor, la hermana que nos está invitando a la iglesia, ¿qué día me mandó el link de Casa de Paz? Yo digo, eso es, bien, muy bien, para eso es. Pero el problema no es ese. El problema es el problema que tenía Juan. El problema es que Juan tenía que contrarrestar una circulación de herejías que había en las iglesias de su tiempo por medio de su evangelio. Él tiene que mostrarle a las iglesias de su tiempo que Jesús sí fue 100% humano, pero que Jesús también es 100% Dios. Porque en su tiempo había gente que decía, aún dentro de las iglesias se predicaba que Jesús no era Dios. Eso es gnosticismo y eso es peligrosísimo. Ahora, ¿cuántas herejías se levantan hoy en día en medio de las mismas iglesias cristianas? Decenas y cientos. Y es responsabilidad de nosotros los pastores ayudar a la congregación a que estén blindados en contra de las herejías. Algunos otros escritos neotestamentarios, por ejemplo, Pablo, en Hechos Primera a los Corintios capítulo 15, Pablo hace una defensa a favor de la resurrección de Cristo. Primera carta a los Corintios capítulo 15, Pablo hace una defensa a favor de la resurrección de Cristo y arremete en contra de falsas enseñanzas sobre la resurrección de los muertos. Es decir, en la iglesia de Corinto habían algunos líderes que estaban hablando cosas incorrectas de la resurrección de Cristo e incorrectas acerca de la resurrección de los muertos. Eso es apologética. Pablo estaba defendiendo la fe cristiana. En Hechos capítulo 17, por ejemplo, otro pasaje que debes anotar y anotarlo en la casa porque son largos y hoy por tiempo no los leemos. Pero en el libro de Hechos capítulo 17 se registra cuando un apóstol fue al Areópago en Atenas e hizo una defensa del evangelio ante una audiencia de filósofos griegos. Léalo en casa. Ya no es dentro de la iglesia, sino va a Grecia, va a Atenas, y allá tenían unos pensadores muy importantes. Grecia se consideraba la cuna del pensamiento moderno en su tiempo, hace 2000 años. Los griegos eran unos expertos pensadores y unos expertos en debatir, y les gustaba, de hecho que les gustaba que vinieran con nuevas informaciones y con nuevos temas para tratar. Pero cuando llega este apóstol, y alguien que por favor me diga quién fue ese apóstol en Hechos 17, llega a Atenas, él dio una defensa del evangelio impecable, impecable. ¿Alguien me puede decir quién fue ese apóstol en Hechos 17 que dio esa defensa del evangelio en Atenas? Pablo. Señora. Pablo. El apóstol Pablo. Muy bien, excelente. Entonces Pablo, y estoy parafraseando, Pablo ve una estatua que dice al pie de la estatua, al Dios no conocido. Y entonces Pablo es muy inteligente, manso como la serpiente, manso como la paloma, pero astuto como la serpiente. Y que dice, gente que me está escuchando, del Dios que les estoy hablando
es este, al Dios no conocido. Quiero presentárselos ahora. Va a dejar de ser desconocido para ustedes. Se llama Jesucristo. Será muy inteligente Pablo para defender la fe. Muy bien. Son las 7:55. Quiero que tengamos un espacio para dar, o voy a dar el espacio de unos minutos para que cada uno de ustedes nos pueda contar qué le está quedando, qué está aprendiendo, le sirve o no le sirve lo que le estoy enseñando hasta este momento. Aquí empecemos por los que están en el auditorio y ya vamos con los de Meet. Jamie, tienes la mano levantada, ¿eres tú, amor? Sí. No, creo que eres la única Jamie en el Meet. ¿No? Otra Jamie. Listo. Ya le doy la palabra entonces a Jamie. Muy bien. De los que están aquí en el auditorio, ¿de qué nos sirve? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué cosas te está quedando para la vida cristiana? Los oigo. Si están que se mueren por participar. O si no lo hago dedocráticamente. Ay, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Para los de Meet, Viviana, ¿cierto? La hermana Viviana, baterista, cantante, sierva del Dios Altísimo, futura profeta de Filipos, nos acaba de decir que está segura que va a colocar a hablar a los que no han hablado. No te lo reveló ni carne ni sangre, Viviana. Comienza tú. Bueno, pues yo creo que lo que me queda de lo que hemos aprendido es el concepto de la apologética. La verdad no lo tenía claro. Okay. El hecho de saber que pues es la defensa de Cristo, se me ha quedado que hay que ser humildes, hay que defender nuestra fe de una forma respetuosa, sin generar ningún tipo de contienda, porque pues aunque uno muchas veces es muy atacado, pues tiene que aprender que Dios nos enseña a hacer eso, a respetar y a ser humildes. Y pienso yo que es demostrar a Cristo en la forma en como yo defiendo mi punto de vista. Si yo defiendo con 2 puños, pues no creo que esté aplicando mucho, pienso yo. Muy bien, Viviana. Escoge a alguien en el auditorio para que no me echen la culpa a mí. A Ochoa. ¿A quién? A Ochoa. Ochoa. Ah, ya es que pues yo no conozco los apellidos, me disculpan. Ella se llama Marcela, ¿cierto? Sí. Marcela, muchas gracias por la atención. Cuéntanos. Bueno, pues podemos ver a un Jesús tal vez en la Biblia que no defendió la fe de él, ¿sí? Con puños a violencia, ¿no? Sino que simplemente lo hizo de manera noble y con comunicación, ¿sí? Me impacta mucho eso, de que creo que a la mayoría de personas todos los días nos toca situaciones en que cómo nos, cómo defendemos la fe, más que todo de Dios, en esas situaciones. Creo que a todos nos pasa, ya sea en nuestro trabajo, en nuestros estudios, aún en el mismo hogar, ¿sí? ¿Cómo actuamos ante esas situaciones? Entonces, ¿sí estamos realmente cumpliendo la apologética en nuestra vida? Entonces, eso es una pregunta que es bueno hacérnosla todos los días. Tremendo, Marcela. Marcela, embale a alguien. Digo, escoja a alguien. ¿Dónde está Ángela? Salió corriendo cuando dije que iban a hablar. Bueno, Francia. La hermana Francia. Sí, Ay, sí, verdad que la esposita del pastorales no va. Princesa, hermosa, te voy a hacer famosa en YouTube. Eres la mujer más hermosa de Bosa, de Soacha, de Bogotá, de Colombia, de Latinoamérica, del mundo, del universo y sus alrededores. Mi amor, queremos escuchar Amén. Tu dulce voz. Amén. Bueno, me parece muy importante lo que estamos estudiando, pero también me lleva a pensar cuál es la intención de prepararme, ¿sí? De prepararme lo que estamos haciendo. Tremendo. Porque, digamos, en la iglesia, en algunas ocasiones nos ha pasado que hay personas que solo asisten a la iglesia para mirar
qué hace el pastor, qué no hace, o sea, no van a lo que van. Obvio, uno tiene que mirar que lo que le enseñen sea bibliocéntrico, cristocéntrico, pero en especial recuerdo una persona que solo va a la iglesia a mirar a ver en qué se equivoca, ¿sí? O sea, no se centra en lo que están, él estudió, porque él estudió, pero no se centra en lo que tiene que centrarse, sino solo como en el juzgar, ¿sí? Y eso no está bien. También me parece muy bonito cómo se complementan los evangelios, es algo muy, muy bonito, o sea, me parece muy, muy llamativo, aunque pues por tiempo lo vemos superficialmente, pero es muy llamativo como un evangelio se complementa del otro. Gracias, mi amor. Escoge a un hermano llamado Héctor, por favor. Profesor del seminario bíblico. Al punto, no se me tome la clase usted ahora, hermano, porque necesito terminar. Buenas noches. ¿Qué te está quedando, mi amado? Buenas noches, mi amor. Bueno, yo lo voy a poner en estas palabras. Básicamente, para mí la apologética es predicar la verdad sin tener que entrar en contiendas. Es demostrar que nuestra fe es verdadera y que nuestro Dios es verdadero sin tener que, y derribar esos argumentos sin tener que contender con nadie. Yo no defiendo mi fe para ganar una guerra. Yo defiendo mi fe para ganar almas. Amén. Escoge, ¿cómo te llamas, hija? ¿No quieres participar? No, pero Estás al lado enfermita está de la garganta, hermana. Dios mío. Francia. Y vamos a dar con el MIT. Francia. Sí, otra vez Francia. Bueno, yo he aprendido que la apologética, hasta hoy lo aprendí, es defender correctamente nuestra fe. Como el pastor decía, como dice la palabra en la cita de 1 Pedro 3:16, hay que hacerlo con amabilidad, o sea, y respeto, ¿no? Porque a veces entramos a pelear con la gente. Siempre peleamos más con los de la casa, digo yo, empezamos con ellos, ¿cierto? Y yo no sé, pero a mí en alguna ocasión, hace unos años, bueno, hace unos meses, mis hijas decían, ay, mi mamá va a la iglesia, pero llega brava. Entonces, yo creo que a más de uno le pasa, ¿no? Es como dar el buen testimonio. Pues obviamente somos cristianos, pero seguimos siendo humanos, ¿no? Nos seguimos molestando por cosas y conductas, pero no podemos darle como ocasión al otro de que nos diga eso, ¿sí? Porque siempre la gente va a estar pendiente en que te equivocas para acusarte. Ay, cristiano, pero mire, entonces no podemos dar, como dice mal dicho, papaya. Pero sí defender nuestra fe, creo que más que todo con nuestro testimonio, porque la gente nos va a ver. Entonces, Listo. eso es más importante que lo que hablemos o prediquemos. Gracias, Francia. Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a los de MIT levantando la mano y les voy dando la palabra de manera organizada. Pero ya se me fue el tiempo, Dios mío. Espérame. Ya ahorita la pongo a hablar, tranquila. Ahorita la paso aquí al frente. Muy bien, los de MIT, ¿qué nos está quedando hasta el momento? Vamos a ver si no levantan la mano. La cuenta de 1, 2, 3. Entonces vamos dedocráticamente. Sí, les da miedo. La clase va hasta las 8:30, así que vaya anotando, ¿no? Porque pues si se salen antes de la clase es como si no asistieran. Muy bien. Juliet Rincón. Sí, porque la idea es que se queden hasta el final de la clase. Juliet Rincón, ¿qué nos tienes que decir? Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Gabriel. Gabriel, Lo que pasa es que está el nombre de mi hija, el chat. No, pues yo aprendí esta noche de la apologética, es cómo somos atacados y poder defender nuestra misma fe, tanto como con hermanos cristianos que lo atacan también a uno, como gente del mundo, en el trabajo. Entonces es ahí donde uno debemos saber contender
a defender nuestra fe y también con nuestra misma familia, porque pues en mi caso, en mi familia, en el momento el único cristiano, pero yo sé que con la gloria de Dios ellos también van a venir a los pies de Cristo, pero ya me han sabido entender, comprender y antes piden oración, piden consejos, entonces ahí es donde uno ve que ya el Señor va obrando también en ellos. Muy De todas bien, maneras, muchísimas eso es lo que gracias, estamos gracias. aprendiendo, pastor. Excelente. Muy bien. Ángela, cuéntanos, ¿qué te está quedando hasta el momento? Pastor, pues yo pienso que hay momentos que se pueden hablar, o sea, defender la fe con fuerza. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo a las personas que tenían conocimiento, Él defendía la palabra con fuerza y les decía hipócritas. Pero también hay que defender la palabra con sabiduría con ciertas personas. Entonces, no nos podemos ir extremo de un lado y extremo del otro. Hay que analizar cómo lo vamos a defender para dar como un buen testimonio en ciertas áreas. ¿Sí me hago entender? Ángela, muchas gracias por tu apreciación y es muy cierto, porque Jesús a las prostitutas, a los ladrones, a la mujer samaritana, a María Magdalena, ¿cómo los trató? ¿Con rudeza y los cascó? No, no, pero a los fariseos perseguidores, malvados religiosos, hasta correa les dio ahí en el templo. ¿Sí? Entonces yo creo que parte de la astucia cristiana es entender y saber cuáles son los momentos y a las personas y cómo comportarnos en ciertos momentos. Ahora yo no le estoy mandando a usted que le dé correa a su hijo que no quiere ir a la iglesia el domingo. No vaya a hacer eso porque pronto lo aleja más. Yo lo que estoy diciendo es que sí hay momentos en que uno tiene que ser, a ver, hay una diferencia, mi amada hermana Ángela, entre un carácter fuerte y un carácter rudo. Un carácter fuerte de un cristiano mantiene sus principios a pesar de que lo persigan y que le hagan daño. Se mantiene firme, firme en sus convicciones, así a la demás gente no le guste. Un pastor con un carácter fuerte no vende sus principios y su moral y lo que ha aprendido y le quiere enseñar a la iglesia porque haya gente en la iglesia que no le guste. No, él tiene que mantenerse firme, un carácter fuerte. Pero un carácter rudo es un carácter maltratador. Entonces llega una persona, por ejemplo, a nosotros nos sucedió que cuando comenzamos Casa de Paz, como muchas iglesias, teníamos un local pequeño en un segundo piso y en el primer piso teníamos unos vecinos que tenían una carnicería. Todos los domingos durante 2 años y cada vez que íbamos a alguna reunión entre semana nos veían llegar y con esos bafles viejos le subían todo el volumen con vallenato y reggaetón y toda esa música porquería. Entonces usted sí, yo me imagino que acá en la iglesia o en sus iglesias uno coloca ese fondo musical que traiga paz, tranquilidad, ¿cierto? Ese instrumental bonito y uno va predicando. No, yo tenía de fondo a Diomedes Díaz, yo tenía de fondo, era terrible, 2 años. Yo mandaba a uno de mis líderes, yo decía, este tiene cara de malo, este líder, si yo lo mando, vea, ese es tipo Pedro, no, ese parece un gato. No, nunca nos quisieron colaborar. Durante 2 años, mira, hubo momentos en que yo quería ser rudo, momentos yo quería defender la iglesia, yo, este hijo del diablo no me la va a seguir velando, no, yo quiero ir a imponerle los 5 ministerios, vea, y tengo una mano bien, los dedos bien grandes, cogerlo y vea. Y el Espíritu Santo, esté en paz, viene algo mejor, tranquilo, Dios mío. Mire, después de esos 2 años nos pasamos a un local más grande, caben unas 70, 80 sillitas, bien acomodadas, unas 70 personas. Tenemos nuestros espacios, la oficina, salón para niños, no sé qué, también en un segundo piso. Y en el primer piso también hay un negocio, hay un asadero de pollos. ¿Sabe quién está asistiendo todos los domingos a la iglesia? La dueña del asadero de pollos. Muy seguramente Dios nos estaba formando en ese otro local. Muy seguramente Dios estaba formando y mirando si mi carácter sí estaba bien formado.
si yo iba a ser rudo o iba a ser una persona difícil. Y mire lo que Dios ha hecho. Ahora la dueña del asadero es parte de nuestra iglesia y quiere ir a nuestro encuentro y está haciendo lo posible. Tan bonito que es que cuando actuamos con respeto y cuando actuamos también con contundencia, la gente que no es cristiana, que es de afuera, nos tenga en buena estima también, como dice la palabra. ¿Listo? Fernando, creo, es que acá no alcanzo a ver bien el nombre, ¿sí? ¿Me corriges, Héctor, por favor? Mi amado hermano Fernando Balbuena, bienvenido. Cuéntanos, ¿qué te va quedando de la clase hasta el momento? Muy buenas noches a todos mis amados, especialmente a usted, siervo del Señor. Muchas gracias, estoy aprendiendo y tengo un aporte en Colosenses 4:6, así fuera de mucha ayuda o de pregunta. Muy amable. Gracias. Pero es que no entendí, ¿es una pregunta? O un aporte. Leo el ¿Sí? versículo para que No lo leas y dinos cuál es el aporte que quieres dar referente a Colosenses 6. Para aplicar cómo responder, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia y sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muy bien, ¿y cuál es tu aporte, mi amado? Mi aporte es que si nosotros estamos buscando su presencia, Él nos va a dar para cada persona en la situación, en el momento que sea adecuado. Si tenemos que hablarle la palabra, no sé, con fuerza, de ser más directos, literales no, sino, no encuentro ahorita la palabra. Qué bello. Y mira que me pones a pensar en algo, Fernando. Gracias, ¿Cuántas veces nosotros, aún en nuestra propia casa, en vez de acercar a nuestra familia a la iglesia, los alejamos? ¿Cuántas veces? Aún nosotros, con mi esposa hemos tenido que vivir momentos aún con los hijos. Yo tengo 2 hijos, una niña de 18 y un niño de 14. Mi hija me dice, papi, yo ya soy grande, no me diga niña. Seguirá siendo mi niña hasta que tenga 50, mi hija. Y mis 2 hijos. ¿Sabe? El Señor yo creo que nos ha dado sabiduría y gracia, porque es la gracia y el amor del Señor. Pero ¿sabe qué ha mantenido a mis hijos en la iglesia? La sabiduría, no la unción. Mi hija mayor no está en la iglesia sirviéndole al Señor. Ahorita me acaba de escribir un chat, un WhatsApp ahí, me dice, papi, ella está empezando un proceso de liderazgo en la iglesia con poquitos muchachos, con 2 chicos ahí que están trabajando en el tema de las coreografías y las danzas y demás. Y me acaba de escribir, papi, ser líder es muy difícil. Yo no sé qué le está pasando, pobrecita, ya solita ejerciendo su ministerio. Pero sabe por qué está en la iglesia, sabe por qué canta conmigo en la iglesia, sabe por qué va todos los domingos a la iglesia, sabe por qué. Porque yo tuve que aprender que muchas veces aún los hijos no quieren las cosas de Dios. No por ser hijo de no por haber nacido en un taller mecánico eres carro. Y no por ser hijo de un pastor vas a ser el pastorcito de la iglesia. Porque hay gente que toca a los hijos de los pastores como si fueran igual que el pastor. No, ellos son muchachos igual que los demás. A veces son más canzones que los otros muchachos. Son muchachos, son seres humanos que toca disipularlos igual que los otros. Y muchas veces nosotros mismos nos encargamos de no hacer una buena apologética. Chino se rebeló y yo no quiero nada de las cosas de Dios y eso de Dios no, yo quiero es mundo y yo quiero probar mundo y no sé qué. Y uno llega el domingo, ¿a qué horas es el culto? A las 10 de la mañana y desde las 8 de la mañana está la mamá ya con la chancleta. Espíritu de Sabanás fuera, espíritu de cobijas fuera. ¿Cuál chino va a ir a la iglesia así? ¿Cuál? Con ese amor de Cristo, con la chacleta ungida. Y a veces en vez de traerlos a la iglesia los sacamos, los maldecimos, les hacemos daño.
¿Sabe qué me puso a hacer el Espíritu Santo para que mi hija volviera a la iglesia? Y yo les voy a dejar tarea porque pues como no alcanza el tiempo, ya van a ser las 8:30, pero me parece más importante llegar a tu corazón que llegar a tu intelecto hoy. Porque la apologética no se trata de ganar guerras, se trata de ganar almas. ¿Sabe qué me puso a hacer el Espíritu Santo con mi hija? Estaba orando por ella. No, mentira, no estaba orando por ella, estaba orando. Cuando me habla el Espíritu Santo me dice, todos los días quiero que le escribas que la amas. Por causas y situaciones familiares y médicas de mi mamá, yo les conté el testimonio de la sanidad, ella sufrió de cáncer. Mi hija se fue a vivir con ella para cuidarla y para estar con mi mamá, cerca donde nosotros vivimos muy cerca, 10 minutos caminando, tal vez, no sé. Y estábamos mal con mi hija. Nosotros, hubo una profecía el año pasado, más o menos en mitad de año, donde un profeta panameño habla puntualmente con nombre propio acerca de mi hija y dice Sofía, y va a ser una mujer de Dios y Dios la va a utilizar en la adoración y no sé qué, me conmueve recordar eso. Y yo tenía el video, le poníamos el video a mi hija, decía, ¿y ese man qué? Rebelde, ¿y ese man qué? Ofendiendo mi fe. Ustedes fueron y le contaron que yo me llamaba Sofía y no sé qué, y eso es mentira, y no sé qué. Y el corazón se me arrugaba. Yo decía, Dios mío, tremendo, apartada, mal. Y el Espíritu Santo me dijo, todos los días escríbele, hija, te amo mucho. Todos los días. Y yo empecé herido, porque ella me hería, porque cuando hablaba mal de la iglesia y hablaba mal de mi fe y hablaba, yo soy pastor, y ella decía, yo odio a todos los pastores, y yo era pastor, entonces pues, por ende me odiaba a mí. Y mal, y con la mamá, y se portaba horrible, y, uy, tremendo. Algún día ella va a contar tantas cosas lindas que Dios hizo con su vida. Y me puso la tarea todos los días, hija, te amo mucho, hija, te amo mucho, hija, te amo mucho. En una visión, la vi en un lugar donde nos hicieron mucho daño, a nosotros como familia. La vi a ella no grande, no de 18, la vi pequeñita como de 2 años, año y medio. Y el Espíritu Santo, ese día lloré tanto, porque el Espíritu Santo me dijo, sana el corazón de esa bebé que todavía está dentro de ese cuerpo grande, sánala, todos los días. Y ustedes la conocieran, ella es una mujer, tiene un carácter fuerte. Y entonces cuando ella se le salta mucho dice, papá, es que yo soy igual que usted, así me enseñó usted a ser dura. Yo, Dios mío, ¿cómo le sigo sanando el corazón? Pero ¿sabe qué hizo que mi hija hoy en día esté en la iglesia? Ese versículo que dijiste, mi amado hermano, muy bonito. En la Reina Valera, por favor. En la Reina Valera, que esto es de Dios. Taratatán, tatán. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y yo pregunto a los que están ahí en el Meet, y ya te doy la palabra, la que estás pidiendo, la que estás levantando la mano, y pregunto a los que están aquí en el auditorio, ¿es así nuestra palabra cuando nos atacan aún nuestros propios hijos que no quieren ir a la iglesia? ¿O esa punta de chancleta sazonada? ¿O la palabra sazonada o la chancleta? ¿Cuál de las dos? Con ese esposo que es complicado. Otra vez para la iglesia, le va a llevar allá los diezmos al pastor, y es que usted es la amante del pastor, no sé qué. ¡Ah! Sí, con la barrigota, y ya acostado en el sofá mirando el partido y borracho. Y ataca tu fe, y te da duro. Y esa mujer endemoniada ya se convierte el hermano y está asistiendo a la iglesia y usted lo ve todo grandote, así todo grande, calvo, no sé qué, y levantando las manos. Y llega a la casa y se encuentra con esa demonia que es la esposa. ¿Qué dice Dios?
con paz, con respeto, con respeto. Tremendo, ¿no? Tremendo. Yo creo que tenemos que aprender a defender nuestra fe, por supuesto que sí, pero no respondiendo mal por mal. Eso no se puede hacer. Te escuchamos, Clara. Amén. Pastor, bendiciones, bendiciones a todos, y estoy de acuerdo con la mujer más bonita de Soacha, que es su esposa. Algo importante, que estar firmes en lo que nosotros creemos, y eso convence. Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Y me sucedió con mi familia, cuando yo conocí del Señor, le dije a mi mami, le invité, y mi mamá se iba todos los domingos al 20 de julio. Nosotros con mi esposo pastoreamos en Chiquinquirá. Y ella se iba y me saludaba desde allá. Y un versículo que siempre me ha sonado, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos de los hombres son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y para la gloria y honra del Señor, mi papá era ateo, mi mamá muy religiosa, y para la gloria del Señor, hace 6 meses mi mami va a una iglesia en Bogotá. Nosotros somos de Chiquinquirá con mi esposo. Gloria a Dios. Va a una iglesia, ella me llama cada vez y todos los domingos me dice: mami, hija, predicaron esto y esto. Ella ya asiste a una iglesia, mi papá cree en Dios, porque con misericordia el Señor siempre le habló. Aún a los fariseos les hablaba duro, pero le mostraba misericordia. Y la misericordia tiene que estar compactada con la verdad, pastor. Y para mí, ahorita mis hermanos, mi mamá, mi papá ya está creyendo en el Señor. Eso. Mis hermanos le han servido al Señor. Hemos visto la gloria de Dios con mis primos. Tengo una prima estudiando para pastora. Le doy la gloria al Señor, que no peleé con mis fuerzas, peleé con mi testimonio, creyendo firmemente en que el Señor iba a hacer algo con ellos. Y esa es nuestro testimonio de vida. El Señor nos ha dado la victoria, teniendo una fe firme en el Señor. No importa lo que nos digan los familiares, no importa lo que veamos. La palabra del Señor nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La apologética que su merced nos está enseñando, y todo lo que nos ha enseñado el pastor David, para nosotros ha sido una bendición. Gloria Y a Dios. estoy de acuerdo, nuevamente le digo, con su esposa, el testimonio hacia los familiares vale mucho, y es nuestra carta, pastor. El Señor les bendiga a todos. Muy bien. Angie en el Meet, Angie y Nidia Patricia Ortiz. Esas últimas 2 intervenciones. Angie. No, perdón, discúlpeme, Ángela, es que acá no alcanzo a ver bien los nombres. Pastor, Ángela. quería hacer una pregunta. Dale, Digamos, mi pregunta es, estamos hablando de defender la fe. Estoy viendo que muchos dicen que defender la fe con amor, pero cuando una persona ya es conocedora, digamos, hay muchos pastores, hombres, mujeres de Dios que son conocedores y se han apartado. También hay que, o sea, yo sé lo que digo, hay que hablar con sabiduría, porque algunos sí hay que confrontarlos, como lo hacía el Señor Jesucristo. Pero pienso también que otros hay que hablarles también con amor. Entonces mi pregunta es, ¿si es sabio de algunos confrontarlos o siempre tiene que hablársele con amor? Creo que ya lo habíamos tocado, y por acá creo que lo dijeron, el tema de cuando Jesús con los religiosos y los fariseos de su época fue confrontativo y fue muy fuerte, ¿no? Creo que ya habíamos tocado el tema. Y la idea, mi amada, es tener la sabiduría suficiente para saber con quién sí y con quién no, porque no todo puede ser rositas y claveles y chocolatinas para todo el mundo, ¿sí? Pero cuando una persona como la que tú nombras, una persona que ya fue cristiana y está apartada y está ahí dele y moleste,
Pues yo creo que también hay que hacer respetar la iglesia y hay que hacerse respetar a uno mismo, ¿no? ¿Cuál Amén, es, pastor, estoy de pero mi acuerdo. amada, cuál es el criterio acá? ¿Y cuál es el principio? De que no nos comportemos igual que ellos, de que seamos tan diferentes, como lo leímos en algún texto hoy, que la gente ya le des vergüenza de meterse con nosotros, ¿sí? Que le dé vergüenza de meterse con los hijos de Dios. Llámese que es apartado, que es no sé quién, que lo que sea, pero que haya tanta sabiduría en nosotros de no rebajarnos a su nivel. Con eso hay que ser muy claro, ¿listo? Eso es algo que el Señor le tenemos que pedir al Señor, como lo que les contaba con ese señor que me ponía el equipo a todo volumen en el local donde estábamos antes. Pues yo tenía que ser muy sabio, donde yo vaya, yo soy el que voy a quedar mal con toda la comunidad. Uy, el pastor fue y le pegó un trompadón ahí al señor de la carnicería y se agarraron, y el otro cogió la Biblia y el otro el cuchillo, y hacían así, píntelas que yo se las coloreo. No, yo creo que hay que ser muy sabio, ¿no? Muy bien. Nidia Patricia Ortiz, ¿qué te queda? Buenas noches, Paz. Pues el amor es el que cubre muchas cosas y por eso la palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de errores, ¿no? Y pues cuando nosotros damos amor y realmente enseñamos y defendemos nuestro pensamiento en Cristo y nuestra fe, primero tiene que prevalecer el amor por encima de todo. Hacerlo siempre con amor y como usted siempre nos ha enseñado, esperar lo mejor de cada persona. Listo, muchas gracias. Terminamos ahí las participaciones. Héctor, te voy a pedir un favor. Como varias personas se salieron de la clase y no es correcto, y por lo menos yo sí exijo mucho respeto, te voy a pedir el favor, los que estamos acá, que se quedaron en el auditorio hasta el final porque la clase no ha terminado, y toma nota de los que se quedaron ahí en el Meet, les voy a dejar una tarea y solamente a ellos se la recibo. Y vale por toda la materia, ¿listo? Porque no tuvimos otro espacio, solamente hoy. Y son herramientas que les voy a dejar. Vamos a averiguar, la van a enviar, ustedes tienen un grupo, ¿cierto? Hay un grupo del miércoles, listo, de estas clases. Entonces vamos a averiguar, anoten bien, igual Héctor va a subir la tarea, del cómo en el periodo patrístico, escúchenme bien, en el periodo patrístico tienen que averiguar qué es eso. Los padres de la fe cristiana, después de que se escribieron las cartas del Nuevo Testamento, como en el periodo escolástico, en el patrístico, los padres de la fe cristiana contrarrestaron herejías. ¿Listo? ¿Quiénes fueron esos padres de la fe y cómo contrarrestaron esas herejías? En el periodo escolástico, cómo las doctrinas de Aristóteles las sumaron a la fe y cómo hubo gente en el periodo escolástico que contrarrestó estas herejías en contra de la fe cristiana. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O lo repito? Igual Héctor les va a mandar, él está ya anotando, ¿listo? Sí, pastor, me hace un favor, repite, qué pena. Sí, listo, tranquilos. En el periodo patrístico, con los padres de la fe cristiana, como ellos contrarrestaron. ¿Quiénes fueron? Yo les doy algunos nombres. Discúlpenme, todavía mi voz no está al 100%. Por ejemplo, Ireneo de León, por ejemplo, Justino Mártir, por ejemplo, Anastasio de Alejandría, etc. Varios. En el periodo patrístico. Cómo ellos contrarrestaron las herejías en los primeros siglos de la doctrina cristiana, de la iglesia cristiana. Cómo en el periodo escolástico se fusionaron las doctrinas de Aristóteles con la fe cristiana y cómo hubo gente que contrarrestó eso. O sea, eso no es un ataque en contra de la verdadera fe. ¿Listo? Por ejemplo, Anselmo, Tomás de Aquino, cómo ellos contrarrestaron eso y muchos otros. Sí, señor, todo lo que les estoy diciendo. Ya ahorita les explico bien. Cómo en el periodo reformado
Hubo una controversia entre los católicos y los protestantes. Cómo se levantaron filósofos y aún monjes como Martín Lutero. Quiero que nos cuenten en ese trabajo cómo fue que se contrarrestó herejías como las indulgencias católicas y otros, pero el más importante fue Juan Calvino. Otro periodo, en el periodo astronómico, cómo los avances científicos se sumaron a la reforma protestante. Ese es otro periodo también donde hubo mucho ataque en contra de la fe cristiana por medio de la ciencia y demás. Como en el periodo ilustrado hubo más exaltación a la razón que a la fe, aún dentro de las iglesias. Averigüen eso, quiénes estuvieron ahí, quiénes estuvieron defendiendo su fe, quiénes atacaron la fe. En el periodo ilustrado hubo una exaltación a la razón. Como en el periodo moderno, el naturalismo, igual esto queda grabado, entonces lo pueden repetir para que no se nos olvide. El naturalismo y el antropocentrismo, que tiene que ver con centrarse en el hombre, fue una clase que dictó magistralmente Héctor hace unos días, hablando acerca de eso, como el naturalismo y el antropocentrismo también marcaron una influencia muy fuerte en contra de la fe cristiana. Quienes estuvieron de acuerdo, quienes no. Ahí aparece un autor de libros impresionantes como C.S. Lewis, que después se convirtieron en películas, un apologeta impresionante, sus libros son maravillosos. Como en el periodo contemporáneo, han habido esos ataques terribles en contra del cristianismo y se ha venido acelerando a través de las últimas décadas en contra de nuestra fe. Eso es la tarea, y repito, si no alcanzaste a anotar, Héctor lo manda, si no, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar, número 1, quiénes fueron aquellos que en cada una de esas épocas y en esos periodos de la humanidad, ya hablamos del periodo neotestamentario, ahora estamos hablando de otros periodos, quiénes fueron esas personas que atacaron de manera vehemente a la iglesia y a la fe cristiana, y quienes en esos periodos contrarrestaron esos ataques, hicieron apologética. ¿Listo? ¿Quiénes fueron? ¿Y cómo fueron esos ataques? Tengan la plena seguridad que en ese trabajo van a recibir muy buenas herramientas para defender su fe cristiana. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo tienen que entregar ese trabajo? Dentro de 8 días. ¿Dónde lo mandan? Al grupo y o yo mando más bien mi Gmail, ¿sí? Mando mi correo, te lo envío y ahí lo colocas y que me envíen los trabajos más bien para que no llenen el grupo de tantos trabajos. Eso. Así debe ser, porque pues la clase es la clase. Y me entregan por favor ese trabajo mejor a mi correo electrónico, el que tengo de la iglesia, y yo se lo envío ahorita. Y ¿cómo lo hacen? Lo más, no quiero una cosa así, una tesis pues de 88 hojas, no, por cada uno media página, una página, lo más importante, ¿sí? Y por último, ¿qué aprendes de cada uno de esos periodos? ¿Qué te queda de cada uno de esos periodos? ¿Qué te ayuda a ti para poder defender tu fe? Porque muy seguramente lo que vivieron los patrísticos también tú lo estés viviendo, o los escolásticos. Son cosas que el enemigo utiliza recurrentemente para atacar la fe cristiana. ¿Quedamos bien? Listo, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que estuvimos en clase, hablando de apologética, de la defensa de nuestra fe. Pedimos en el nombre de Jesús que ahora que salimos para nuestros hogares, o los que están en su hogar terminando, Señor, esta clase, reciban la bendición tuya, reciban tu protección, envía ángeles alrededor de nosotros. Todo espíritu contrario a la palabra, todo espíritu contrario a la verdadera fe cristiana, que venga a venir a atacar nuestros pensamientos, a atacar nuestra fe, lo reprendemos, lo atamos, lo encadenamos y es reprendido en el nombre de Jesús. Y nos salimos bendecidos de esta clase en tu nombre santo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios